Vamos pues a meditar sobre este título, Resistencia al Espíritu Santo. Resistencia al Espíritu Santo. Vamos a tener una lectura en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versículos 47 al 60. Hechos, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 47 al 60. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿En francés también lo tenéis? Très bien. Sé decir 4 palabras en francés, no sé más. Dice así el texto: Mas Salomón le edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, está hablando Esteban. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificasteis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Eran todos los, luego lo explico más detalladamente, eran todos los que estaban ahí en el concilio. Dice, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta aquí esta lectura. Sí, vamos a hablar de Esteban, pero vamos a hablar también de nosotros, de esta resistencia al Espíritu Santo. Estamos en esta historia, estamos al inicio de la Iglesia, tenemos Hechos de los Apóstoles, Pentecostés ha ocurrido, ha habido la irrupción del Espíritu Santo, ha trastocado la ciudad de Jerusalén, Samaria, toda Galilea, muchos rincones de la antigua Palestina. Los hechos se sucedieron rápidamente, ya lo conocéis bien, como enseguida hay un crecimiento exponencial de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Gente que acepta el Evangelio, que se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador. Pero hay un crecimiento tan grande que el número de discípulos empieza a crecer tanto que también empiezan a crecer las necesidades de la Iglesia. Y por eso en el capítulo 6, el que vamos a meditar ahora un poco, vemos como hay una situación de necesidad. Hay problemas sociales. Y hay problemas sociales precisamente entre los judíos, pero unos judíos que son propiamente, digamos, de raza, de allí de Jerusalén, y otros judíos helenistas o que venían de otras partes
del Mediterráneo. Y por eso la Iglesia, los apóstoles, determinaron buscar a hombres que fueran de buen testimonio, hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran llenos también de sabiduría para atender la obra social, de la Iglesia. Y así ellos, los apóstoles, poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y aquí vemos un apunte muy importante. En primer lugar, tomemos nota de estos dos principios bíblicos, hermanos y hermanas. Son básicos pero muy importantes. En primer lugar, la enseñanza de la palabra de Dios y de la oración es vital, es fundamental y requiere toda la atención posible. Tanto para el que la ejerce, para ya sea pastor o el maestro de la Biblia, necesita exclusividad. De eso es lo que se requiere de aquel que está enseñando la palabra de Dios. Y el segundo aspecto es que todos aquellos servidores o servidoras, diáconos, diácanas, como queramos llamar, que son llamados a servir incluso en los aspectos más banales o secundarios de la Iglesia, incluso estos tienen que ser de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. El resultado, pues, de aquella petición que los apóstoles dijeron fue respondido por parte de la Iglesia. Leemos en el capítulo 6, los apóstoles dijeron, versículo 3, buscad entre los hermanos, a ver quiénes tengan estas características, buscad. Dice que entre toda la multitud fueron elegidos siete hombres, 7 varones, que reunían estos requisitos. Bien, pues entre ellos, entre estos 7, ahí estaba Esteban. Esteban el coronado. Esteban, como los otros 6, fueron nombrados, como decíamos, y reconocidos para una labor social. Era ayudar el tema de las viudas, servir las mesas, aparentemente algo secundario, aparentemente. Pero fijaos qué requisitos. Tenían que ser hombres que supieran administrar todos esos servicios y además hacerlo porque estaban llenos del discernimiento, de la sabiduría y de la plenitud del Espíritu Santo. Precisamente el escritor Lucas, ¿qué escribió Lucas? El Evangelio de Lucas, ¿y qué más? Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues Lucas aquí destaca a Esteban y le dedica 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. El nombre de Esteban procede del griego Estéfanos, y Estéfanos significa coronado o victorioso o corona. Ese es el nombre que significa Estéfanos. Realmente su ministerio fue muy breve, pero muy intenso. Y podemos decir, haciendo honor a su propio nombre, podemos decir que realmente el ministerio de Esteban fue coronado durante su ministerio y después en la victoria tras su muerte. Fue coronado precisamente ante la intransigencia y la oposición más oscura y demoníaca. El evangelista Lucas nos lo describe como una persona llena de gracia y de poder. Dice, capítulo 6, versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que Esteban tenía un cometido, pero estaba tan lleno del Espíritu Santo, era un hombre tan cabal, tan entero, que trascendía a su vida haciendo grandes prodigios y grandes señales. Sin ninguna duda iba proclamando el Evangelio, y lo hacía en las sinagogas de aquellos que procedían de todo el arco mediterráneo. Leemos en el capítulo 6,
como dice que capítulo 6, versículo 9, que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Es decir, que su anuncio, su predicación, iba más allá del ámbito local, porque habían venido muchos y venían muchos judíos de diferentes puntos del arco mediterráneo. Él era un judío de origen helenista, llamado a servir a una comunidad, como decía, para hacer labor social, atención a las viudas, las mesas, administración, pero estaba tan lleno del Espíritu Santo que era impulsado para predicar la palabra allá donde habían judíos de trasfondos culturales distintos. Nos menciona Lucas, nos menciona precisamente, aquí podéis ver algo, para darnos un poco conciencia del alcance que tenía el ministerio de Esteban. Nos habla de Cirene. Cirene está por aquí, en Libia. Nos habla de Cilicia. Cilicia está en esta zona, de donde Tarso pertenecía. Nos habla también de Alejandría. Alejandría, esto es diferentes judíos que venían de diferentes lugares. Él debatía con ellos. Pero precisamente nos llama la atención cómo Lucas quiere destacar continuamente que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esa plenitud no solo se manifestaba en prodigios y milagros o señales, sino que también era una auténtica oposición, generaba una auténtica oposición por predicar el mensaje del Evangelio. Y este es un punto clave que pone en evidencia, queridos, la resistencia en las personas que rechazan, incluso violentamente, el Evangelio. Y lo hacen, ese rechazo del Evangelio, lo hacen ante alguien que pueda estar lleno del Espíritu Santo. Y digo, pueda estar lleno del Espíritu Santo. Porque el hecho de ser cristiano o cristiana no significa que uno esté lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser cristiano o cristiana desde hace un montón de años y, sin embargo, no estar lleno del Espíritu Santo. La plenitud es una opción. La plenitud es una opción que todo creyente debe considerar. Y debe considerar desde la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea. Es lo que Dios pide. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Anhelamos esa plenitud? ¿Anhelamos esa plenitud? ¿Podemos mirarnos a la cara unos a otros, reconocer, hermano, hermana, yo no sé yo, pero tú estás lleno, estás llena del Espíritu Santo? Podemos observar nuestros hechos, nuestras obras, nuestras actitudes, y podemos observar si realmente está destacando esa plenitud o no en cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros mismos. En aquellos momentos que Esteban está predicando a los judíos y en las sinagogas, se encuentra que de pronto la mentira se pone en marcha una vez más. La mentira siempre es amiga de la violencia. Hay un dicho que dice que de las palabras se pasan a las bofetadas fácilmente. Y eso lo vemos muchas veces. Cuando hay discusiones, cuando hay altercados, fácilmente de las palabras se pasan a los actos más violentos. Dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13,
cuando Esteban está confrontando, vuelvo a insistir, un hombre lleno del Espíritu Santo, está confrontando el Evangelio con todos aquellos, dice que, versículos 12 y 13, dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, donde allí estaba nada menos que el sumo sacerdote. Y acudieron al soborno, si leemos todo el resto del capítulo. Acudieron a la mentira para presentar falsos testimonios, lo mismo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Lo mismo que hicieron con Jesús, le hicieron a Esteban. ¿Y cuáles fueron las acusaciones, las falsas acusaciones sobre las que después, que luego vamos a ver en el capítulo 7, viene la defensa de Esteban? ¿Cuáles fueron? Bueno, le acusaron básicamente de cuatro acusaciones. Decían que Esteban hablaba en contra de Moisés. Moisés era intocable por ser quien era. Que hablaba en contra de Dios, que blasfemaba. La otra acusación era que hablaba en contra del templo. Y la cuarta, que hablaba en contra de la ley. Todo eso era tergiversado por esas falsas acusaciones. ¿Verdad que qué fácil es tergiversar la verdad? Qué fácil es cambiar la verdad para querer tener la razón. ¿Verdad? Muchas veces, a lo mejor lo hemos hecho, o a lo mejor conocemos a alguien, ¿no?, que para querer tener la razón o pretender tener la razón, o tergiversa la verdad y utiliza la mentira. Muchas veces se usan palabras de otros para buscar la manera de culpar y evadir responsabilidades propias. Aquellos acusadores alegaban, entre otras cosas, aquellos que estaban acusando a Esteban, alegaban de que Jesús de Nazaret dijo que iba a destruir el templo, el lugar santo, y que cambiaría las tradiciones y las costumbres. Y se agarraban nada más que a lo material. Ellos pensaban que el templo eran esas columnas y ese edificio tremendo, cuando Jesús se estaba refiriendo a su propia vida. Que su templo, su cuerpo, iba a ser destruido, iba a morir, iba a ser reedificado, iba a volver a vivir, como hemos estado recordando al cabo de 3 días. Y que aquellos que estaban lanzando las falsas acusaciones no estaban dispuestos a ver lo espiritual, a ver precisamente más allá de lo material. ¿Que eso nos pasa ahora? Nos pasa ahora. Estamos acostumbrados a juzgar las cosas desde el punto de vista solamente físico, material. Hoy ocurre igual. La gente solo pone su atención en lo material, en lo que tenemos o en lo que dejamos de tener. En la salud, simplemente. Lo más importante es la salud, decimos. Sin embargo, lo más importante es la vida que hay en Cristo, la vida que hay en Dios. Y por eso la gente recurrimos muchas veces a la falsedad, a la mentira, a cambiar los hábitos. Decía Pablo, años más tarde, decía que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquel que solamente se quiere limitar a cumplir las normas, las leyes, las tradiciones, pues uno tiene la tendencia a ponerse una medalla, pero cuando realmente estás confiando en Dios, cuando es Dios el que hace el cambio en el interior, entonces es Dios el que da el mérito. Pero Esteban, ante esa oposición, ante esas falsedades, no dio un paso atrás.
No dio un paso atrás. Recordemos, ¿por qué no dio un paso atrás Esteban? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ni las mentiras, ni el soborno, ni la violencia verbal, ni los gritos, ni el linchamiento que iba a sufrir a cabo de unas horas, no iban a estorbar los argumentos de defensa que encontramos en el capítulo 7. La prueba de la presencia de Dios en la vida queda reflejada, dice que quedó reflejada en su rostro. Esa vida llena, esa plenitud del Espíritu Santo, dice en el capítulo 6, versículo 15, que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tal era su presencia en medio de tanta falsedad y tanta acusación y tanto griterío, que él mantenía su postura delante de todos, y dice que en él veían su rostro como el rostro de un ángel. Esto no es nada distinto. Dicen que el rostro es el reflejo del alma, ¿verdad? No importa tu situación. A veces no es así, es cierto, pero generalmente nuestro rostro refleja nuestra alegría, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestra esperanza. El rostro muchas veces refleja el cansancio o el entusiasmo, refleja tantas cosas, ¿verdad? Nuestro rostro. Bien, la serenidad, la firmeza, la convicción de la verdad, de que la verdad estaba en él, la plenitud del Espíritu Santo que estaba en Esteban, se reflejaban en su rostro, hasta el punto que dice que hasta sus propios enemigos podían ver reflejados a un ángel. Esto de tener un rostro de ángel nos puede parecer un poco extraño, pero era una expresión que se encontraba con frecuencia en el judaísmo. Acordémonos de Moisés, cuando pasaba tiempo allá delante del Señor y cuando bajaba de nuevo para estar en el pueblo, dice que su rostro brillaba, reflejaba una luz especial. Y tenía que cubrir su rostro de tanta brillantez. El ángel del Señor que se presentó a la madre Sansón tenía, dice, una presencia tan imponente a su alrededor que esta mujer le dijo a su marido, su aspecto era como la apariencia del ángel de Dios, temible en gran manera. Dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 1, la sabiduría del hombre ilumina el rostro. Y al describir la transfiguración del Señor Jesús, Lucas, el evangelista Lucas escribe, dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Por lo tanto, Esteban estaba reflejando que estaba lleno del Espíritu Santo de tal manera que aquellos que eran sus opositores y sus enemigos podían ver que era una persona distinta, una persona que no iba a ser sofocada, que no iba a ser, en catalán me sale trepichada, pisoteada, sino que todo lo contrario, iba a demostrar realmente quién era y qué era. Ahora empieza una defensa contundente en esta situación ante el concilio. Ahora viene Esteban. El mismo sacerdote, fijaos en el capítulo 7, versículo 1, dice que el sumo sacerdote dijo entonces, al verle a él así, le dijo, bueno, pero ¿es esto así? ¿Realmente es esto así? Y él empezó a hablar en su defensa. Y a continuación lo hace con todo respeto. Versículo 2, dijo, varones, hermanos y padres. Les trató a esos enemigos con un respeto
que solamente se puede hacer desde esa seguridad. Hermanos, varones, hermanos y padres, con un respeto incluso a los antepasados. Hizo una defensa contundente, presentando a Jesucristo. Hizo un breve repaso, no lo vamos a hacer esta mañana, por supuesto, pero hizo un breve repaso de la historia de Israel. Comenzó en Abraham, luego siguió con Isaac, con Jacob, con José, con Israel siendo esclavo en Egipto. Él habló del libertador Moisés, habló de Josué y acaba muy brevemente hablando de David y Salomón. En ese relato de defensa, Esteban, lo que hace, entre otras cosas, habla de la fe de Abraham. Habla del hambre que experimentaron los descendientes y cómo tuvieron que ir a Egipto y cómo allí quedaron esclavizados y cómo fueron liberados, pero también cómo Moisés, que fue llamado por Dios para esa tarea, tuvo que experimentar la desobediencia de ese pueblo. Fueron desobedientes y a pesar de demostrar la fe, a pesar del cuidado en el desierto, lo único que se experimentó fue desobediencia. Y fueron pasando los siglos, que no vamos a entrar en detalle, que fue tan mal que acabaron incluso exportados o deportados a Babilonia. Y todo eso le estaba hirviendo la sangre. Por eso acaba el discurso en el capítulo, al final, acaba el discurso diciéndole una cita de Isaías que lo hemos leído. Acaba con una cita de Isaías en el versículo 49. Dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que este relato de defensa, lo he resumido muy rápidamente, este relato apuntaba sobre todo a la infidelidad de un pueblo, que fue infiel, y por eso empieza esa defensa, mejor dicho, esa defensa acaba con una denuncia contundente. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre, a lo largo de la historia, habéis resistido al Espíritu Santo. Y no solamente vosotros, vuestros padres, pero como vuestros padres, vosotros también. Dice en la versión internacional, tercos, duros de corazón y oídos. Vosotros sois iguales que vuestros antepasados. Siempre resistís al Espíritu Santo. Estos hombres, aquellos que estaban escuchando a Esteban, eran cumplidores de las leyes. Físicamente habían pasado por el rito de la circuncisión, pero no estaban dispuestos a escuchar a Dios, como tampoco lo hicieron sus antepasados. Y Esteban les recordó todo eso, les recordó la liberación. Dios mismo había nombrado un libertador, como fue Moisés. No hicieron caso, se negaron a obedecer. Finalmente, Esteban concluyó hablando de Josué, cuyo nombre, Josué, son las mismas iniciales o las mismas consonantes que Jesús. Y habla del justo, el justo que los guió a la tierra prometida, y hablando de Jesús como es el único camino para ir al cielo. Así que no obedecer a Dios y vivir una vida a tu aire, a tu manera, vivir como te dé la gana, como te plazca, eso realmente es resistir a la voz y a la acción del Espíritu Santo. Lo mismo que le pasó a aquella generación y a aquellos hombres y a aquellas mujeres, lo mismo que ellos, vemos que ocurre también hoy en día. No obedecer a Dios y vivir una vida que es my way, como cantaba Frank Sinatra, ¿no?
a mi manera, eso es resistirse a la voz y a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Vamos acabando. Ocurrió una furia desatada. Él les dijo, siempre resistís al Espíritu Santo. Les estuvo diciendo que después de más de 1500 años de pruebas permanentes de la revelación de Dios, de la acción del Espíritu de Dios, todavía seguir rechazando la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús el justo. Resistencia. Resistencia al Espíritu Santo. Hay muchas definiciones de resistencia. La palabra resistencia significa muchas cosas, pero hay una genérica que quizá lo resuma así. Resistencia es una fuerza que se opone al avance de un cuerpo en movimiento. Repito, resistencia es una fuerza que se opone al avance de un cuerpo en movimiento. Dios quiere avanzar en nuestra vida. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y nosotros resistimos. Nos oponemos a la fuerza. La presencia del Espíritu Santo era tan evidente en Esteban. Dice que versículos 57 y 58 daban grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Se resistían. Resistencia, fuerza total y definitiva contra el Espíritu Santo. Eso nos puede parecer una historia del pasado. Nos puede parecer una historia de hace 2000 años simplemente. Pero ¿no está ocurriendo así hoy en día? El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, y hablaba de los hombres perversos en los últimos tiempos, menciona a aquellos que se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Sigue habiendo todavía, y hay, y ojalá no sea en medio nuestro, resistencia a la verdad, resistencia a la acción del Espíritu Santo. Esta clase de resistencia que llega a la violencia extrema, incluso al asesinato, como sabemos bien, antes Pilar estaba orando por la iglesia perseguida, esa resistencia que llega a la violencia, finalmente ocurrió también con Esteban, como sabéis. Mientras a ellos les crujían los dientes, mientras ellos estaban por dentro gritando y por fuera expresando su odio, encontramos a Esteban, versículos 55 y 56, que lleno del Espíritu Santo, él estaba con los ojos puestos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, eso significa autoridad, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Hasta qué punto estaba lleno Esteban del Espíritu Santo que mientras recibía las piedras que llevaron a su muerte, hasta qué punto estaba lleno del Espíritu Santo que a gran voz expresó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Igual que el Señor Jesús, lo hemos leído antes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una evidencia más de la plenitud del Espíritu Santo. No tener en cuenta, porque al final es Dios realmente el que va a juzgar. Acabamos. Hemos visto hasta dónde llegó la resistencia de aquellos hombres que se opusieron al mover del Espíritu Santo. Y podríamos decir, en un sentido, que era lógico, que hoy también sucede con personas que se resisten a recibir el Evangelio. El sábado ese que estuvimos ahí en el Par del Pescador, a veces sí que yo podía ver algunas personas que se acercaban
y ponían unas caras, otras muchas no, gracias a Dios, pero algunos ya en el rostro reflejaban ese rechazo. Desde luego, si este es tu caso, y si alguno de los que nos están siguiendo por las redes sociales, si este es tu caso, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús que no endurezcas más tu corazón, que te rindas al pie de la cruz como lo hemos hecho muchos de nosotros, para que tus pecados sean borrados y que Dios haga de ti esa nueva persona que va a significar un cambio radical. Pero sabéis, hermanos, hermanas, también pienso en cada uno de nosotros. Cuando estaba pensando y orando sobre este tema, resistencia al Espíritu Santo, estaba pensando en nosotros, en los creyentes. Aquellos que un día nos entregamos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador. Desde ese momento que creímos, fuimos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, y desde entonces el Espíritu Santo mora en cada creyente. Sin embargo, por diferentes motivos, nos resistimos a ser llenos del Espíritu Santo. A pesar de ser hijos de Dios, nos resistimos a ser llenos del Espíritu Santo. Misterio. Quizá no tenga que pasar de una manera sobrenatural ni instantánea, porque la plenitud del Espíritu es un proceso, en muchos casos. Es Dios controlando nuestra vida, es dejándole que intervenga en todas las áreas de nuestros intereses, de nuestras prioridades, para que se manifieste el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la templanza, cada uno de esos aspectos que implica el hecho de estar lleno del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, hermanos. Es un acto de decirle a Dios, sí, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Lléname, controla mi vida. Manifiéstate en mi vida porque vives en mí. Y quiero que aquellos intereses, aquellas prioridades que yo tengo, las pongo a tus pies para que tú ocupes el lugar que debes ocupar. Pablo en otro momento decía, no contristéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Le pertenecemos. Si has confiado en Cristo, le perteneces a Cristo. No tenemos por qué entristecer al Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, Esteban recordó a su audiencia cómo fueron desobedientes. Se lo estuvo recordando y eso levantó la furia y los ánimos, y vimos muy rápidamente cómo rechazaron la promesa cumplida en Jesús. Quizá hemos de revisar también nosotros, cada uno de nosotros, nuestra propia vida, para hacer todo lo contrario de lo que hicieron, lógicamente, aquellos que apedrearon y mataron a Esteban. Hermanos, hermanas, hemos de dejar de resistirnos y permitir que Dios tome el control de nuestra vida al 100%. Y sabéis de lo que hablo. Sabéis lo que hablo. Porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está diciendo, tienen que haber cambios en mi vida para darle la gloria a Él, para ser sus testigos, para ser sus discípulos, para poder ponernos a sus pies y a su servicio. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?